Es el fin de una era. Y bueno, es un empiece un poco melodramático para esta píldora, pero vamos, es una noticia con la que nos despertamos esta semana, que es que StarWars.com, la web oficial de Star Wars, anunciaba oficialmente que la revista oficial de Star Wars, la revista en papel oficial de Star Wars, el Star Wars Insider, terminaba de publicarse. Es decir, el año que viene se publicarán dos revistas que serán las dos últimas que se publicarán. Y digamos que los que no sois fans de Star Wars desde hace mucho o a lo mejor ni siquiera habéis visto lo que es el Star Wars Insider, es la revista, digamos, que informaba de las novedades de Star Wars, con entrevistas, con imágenes, incluso en su momento era la única fuente oficial que había sobre Star Wars en cuanto a noticias, antes de Internet, sobre todo, y antes de que pasaran toda la información a la web. A ver, hasta cierto punto es lógico. Es decir, antes, digamos, la gente leía en papel, ahora la gente lee en digital y además es todo más instantáneo, más en el momento, mientras que una revista al final se queda anticuada en cuanto sale de imprenta. Pero bueno, al final no deja de ser un objeto de coleccionismo, es decir, a quien no le gusta ver una entrevista, yo que sé, a Harrison Ford, que aunque la hayan hecho hace 3 meses, pues la lees ahora y te vale igual. Pero bueno, es el signo de los tiempos que decía Prince. Pero bueno, ya esto es, digamos, ya es historia de Star Wars, ya se ha entrado en la historia y en 2026, pues digamos, se cierra este momento. Entonces quería dedicar esta píldora a esta revista y os quería contar un poco cómo ha ido el tema de esta publicación. Star Wars desde su nacimiento más o menos siempre tuvo su revistilla asociada al club de fans. Al club de fans, un club de fans oficial que se creó en el 78 o 77 cuando se lanzó la primera película, el oficial Star Wars Fan Club. Y al principio, pues eso, desde el año 78 hasta el año 87 se publicaba no iba a decir una revista, pero más bien sería una especie de revistilla, newsletter en cuanto a newsletter escrita, es decir, que te llegaba por correo, correo postal, y te llegaba a casa, pues se llamaba Avanza Tracks. Y entonces, pues eso, te contaban historias, pues eso, desde el 78, pues que supongo que cuando estaban rodando el Imperio Contraataca, estaban rodando el Retorno del Jedi, pues una serie de los Ewoks, yo qué sé, hablaban seguramente también de otras cosas de Lucasfilm, como yo qué sé, Indiana Jones o Willow o cosas así como siempre, pero bueno, era esa la publicación que se recibía con su regalito de club de fans y esas cosas, y fueron 35 números, más o menos, 35-36 números que se publicaron de Banza Tracks y luego ya se pasó a un nivel un pelín más profesional. Es lo que se llamó de Lucasfilm Fan Club Magazine, es decir, al final no era un club de fans solo de Star Wars, sino ya de Lucasfilm. Entonces ahí ya podían hablar de todas las producciones que tenía Lucasfilm y que duró desde 1987 hasta 1994. Fueron 21 entregas de esta revista que luego se transformó en el número 23 del Star Wars Insider, que es la revista, digamos, que continuó este tema porque, digamos, seguía siendo el elemento principal dentro de Lucasfilm, pues Star Wars. Entonces ya en el 94, además ya calentando motores con las ediciones especiales y en la trilogía de las precuelas, pues se empezó a publicar. Esa revista digamos, ha publicado ininterrumpidamente durante todo este tiempo, desde pues eso, bueno, si contamos el Lucasfilm Fan Club Magazine, desde el 87 hasta ahora. Es decir, casi 40 años. Van a ser 39 al final, pueden haber aprovechado y haberlo hecho en el 40 aniversario. Pero bueno, pues eso, 39 años ininterrumpidamente. Creo que era bimestral la revista. Y nada, pues en esa pues lo mismo, la verdad es que era ya una revista en color, con sus entrevistas, con sus reportajes, pues quién es quién quién es quién en la Alianza Rebelde, las mejores 50 novelas del universo expandido, entrevista pues eso a John Williams, un especial del aniversario de tal película, pues
de eso es lo que trataba y eso es una de las cosas que pudimos ver aquí en España con el Star Wars Magazine, que si habéis visto el especial que hice este verano del Star Wars Magazine, ahí son 5 píldoras, os dejo aquí abajo el enlace. Y la verdad es que es una pena, porque lo que digo, durante mucho tiempo fue nuestra única fuente de información oficial y de esa bebían, digamos, fanzines, revistas, noticieros y cosas así. Y la verdad estaba bien. El Star Wars Magazine luego tenía sus peculiaridades, porque de un tiempo a esta parte además salía, me parece que eran 3 portadas, una para suscriptores, una como para kioscos y otra para librerías. Entonces podías hacer incluso coleccionismo de portadas de estas revistas. Yo nunca he sido comprador del Star Wars Insider, solo tengo 2, que además ni siquiera sé dónde están, que me las compré en la Star Wars Celebration de Londres del 2016, porque sacaban siempre un Insider especial en estos eventos. Sacaban 2 portadas, una de la portada de la luz, portada del lado oscuro. Entonces eso molaba tenerlo, con un recopilatorio de entrevistas sobre pues, la actualidad o algo especial o algo así. Pero quería centrarme en otras publicaciones que ha ido publicando de un tiempo a esta parte. Yo solo tengo 4 libros de lo mejor del Star Wars Insider, donde se recopilan entrevistas, reportajes de esos, como digamos cogiendo de toda la historia del Star Wars Insider, por las cositas principales. Lo que digo, yo tengo 4 libros, fueron los 4 primeros que salieron de The Best of Star Wars Insider en inglés. Y luego se han sacado algunos más, otros 4 o 5 y tal, y luego han sacado también unos recopilatorios de los relatos que se publicaban exclusivos en el Star Wars Insider del universo expandido y de leyendas y de cosas de estas. Pero yo lo que quería hacer es eso, una review de estos 4 libritos para que vierais cómo son. En España se publicó el primero en español, lo mejor de Star Wars Insider. Planeta Comics fue el que lo publicó, con esperanza de que publicaran más, pero parece ser que no tuvo mucho éxito y se quedó solo en el primero. Pues venga, vamos a ver un poco estos 4 libritos y seguimos luego. Aquí tenemos el primer Best of Star Wars Insider, con esta portada con Luke Skywalker. Es un librillo con tapa de cartón, en el cual nos informa de todo lo que va a tener dentro. Todos los reportajes van precedidos de la portada de la revista donde vino en su momento. Por ejemplo, aquí tenemos una entrevista a Mark Hamill. En este venía una entrevista de James Earl Jones, la voz de Darth Vader, entrevista a Anthony Daniels y Kenny Baker, C3PO y R2D2, un especial sobre Ralph McQuarrie, el diseñador de las películas, una entrevista a Carrie Fisher, un especial sobre los cómics originales de Star Wars, un especial sobre Harrison Ford y algunos otros temas sobre efectos especiales, producción, o si Darth Vader era una víctima o un villano. El volumen 2 de The Best of Star Wars está liderado por Han Solo, color rojo, donde podemos encontrarnos cosas como entrevistas a los autores de novelas, en este caso de Fate of the Jedi, o un quién es quién de la corte de Jabba el Hutt, entrevistas ya de la serie de Clone Wars, un reportaje sobre la Star Wars Celebration, o una entrevista a los Fett, a Jeremy Bulloch y Daniel Logan. El número 3 pasamos ya por Darth Vader en color morado, un especial sobre el Imperio Contraataca, la historia de los videojuegos de Star Wars, una entrevista con Dave Filoni, el director entonces de The Clone Wars, o una visita al rancho Obi-Wan de Steve Sansweet. Y para terminar, el volumen 4, ya con Rey como portada de la revista, a la cual se le hizo una entrevista. Un especial sobre los prototipos de los juguetes Star Wars, con Boba Fett lanzacohetes. Y además de otras cosas de la producción, reportajes como 50 razones para amar la trilogía original. Bueno, pues nada más, esto era lo que os quería enseñar, decir eso, que el Star Wars Insider se le echará de menos.
algunos más que otros. Lo que pasa es que desde aquí en España era complicado hacerse ya con ellos. Y nada más, pues nos vemos en la siguiente píldora, así que nos vemos.